Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de la presencia del Señor nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestras culpas, por nuestros pecados. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y en la oración, en favor de la salvación del mundo, podamos promover cada vez con más eficacia el reino de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, y escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado huyeron de la persecución desatada después de la muerte de Esteban. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía
comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor, serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. De ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es su fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna
y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno solo. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Vamos a meditar la primera lectura. El versículo 26 de Hechos, capítulo 11, dice algo muy importante. ¿Trajeron la Biblia o no? A ver, levántenla ahí, pásenle ahí la cámara, Benjamín. Los que no la trajeron, pues agachen la cabeza, ¿verdad? Hechos, capítulo 11. Versículo 26, ¿qué dice 26? Allí en Antioquía. Ese. Escuchen. Allí en Antioquía Fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Ustedes han escuchado en el mundo entero que a los católicos se les ha quitado el nombre de cristianos y los protestantes se han agarrado el nombre de cristianos. Entonces, cuando los católicos ven a los protestantes, dicen: ahí van los cristianos, tan tonticos somos. Entonces, los católicos ya no somos cristianos, sino que los cristianos son los protestantes. ¡Qué error más grande! Estamos leyendo el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, que hay antes 10 capítulos que muestran qué es un cristiano. Y yo le voy a ir mostrando en la Biblia para que usted se dé cuenta que es un cristiano y para que usted vea que el cristiano no es el que se agarra el nombre y dice: yo soy cristiano y creo en Cristo. El cristiano es el que cumple la palabra de Dios como Él la mandó. Vamos a comenzar con Hechos, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué hacían los discípulos de Cristo para que los llamaran cristianos? ¿Cómo vivían los discípulos del Señor para que les dijeran cristianos? Y al final vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir para ver si los cristianos son los protestantes o somos los católicos. No por quitar un nombre o no por llamarnos, somos cristianos. Ahorita me da risa porque ahorita usted sabe que hay algo que llama inteligencia artificial. Entonces por ahí hay uno, ya no sé quién será, pero está sacando al padre Marcos con inteligencia artificial, ¿cómo la ve? Y agarra una foto mía y agarra la voz mía y agarra todo mío. Y es como si yo predicara y yo digo: náguara. Y lo peor, que la gente le cree. Entonces en este día estaba escuchando un cuento que contaba y decía: el padre Marcos llegó a una parroquia, yo no sé qué, sacó la foto de su madre difunta. Mi mamá está viva.
sinvergüenza. Y la gente decía, pobrecito el padre, se le murió la mamá. Una cosa es que sea la inteligencia artificial que haga un padre Marcos de mentira, y otra cosa es que haya uno de verdad. Una cosa es que los protestantes digan somos cristianos de a mentira, y otra cosa es que lo hayan de verdad. Hechos 1:14. Miren qué es un cristiano. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Primera característica del cristiano, ¿cuál es? Perseveraban juntos en la oración. Perseverar juntos en la oración. Nosotros los que no somos católicos hacemos oración. Ya va. Vamos a darle matarile lilelón. Perseveraban en la oración. Nosotros los católicos también. Un cristiano debe orar. Pero esto nunca lo podrán decir los protestantes y decir, somos cristianos por esto que viene. Primero, el cristiano ora. Segundo, en compañía, paren la oreja y oído al tambor. Y estamos en una iglesia católica y les invito a ver allá al frente, arriba del Santísimo, en compañía de algunas mujeres. Los cristianos tienen algunas mujeres. Nosotros tenemos mujeres, varonas la llama. Pero esta que viene no. Oigan, miren. De María, la madre de Jesús. En el versículo 11 dice que a los cristianos que tenían a la Virgen María, a ellos se les llamó cristianos verdaderos. Dígame usted, ¿cuál es la única iglesia que tiene a María, la madre de Jesús, la Santísima Virgen María? La iglesia católica. Entonces el cristiano es aquel que cumple lo que dice San Juan 19, 25, 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde esa hora el discípulo se la llevó a su casa. Los cristianos de la Biblia son los que tienen a la Santísima Virgen María. ¿Los protestantes la tienen? No. ¿Y entonces por qué se llaman cristianos? Tercero, o el que venga, el versículo 15. Oigan, Hechos 1:15. ¿Qué más tienen los cristianos? Están raspados por ahí. Oigan. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas. ¿Cómo se llama una agrupación de 120 personas? Una agrupación grande. Los cristianos se llamaban. Y les dijo, hermanos. Los cristianos se llamaban. Hermanos. Entonces los protestantes dicen, nosotros sí nos llamamos hermanos. Los católicos también. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los católicos tenemos a la Santísima Virgen María. Tercero, cuarto o el que venga, ahí mismo. Antes de llegar al capítulo 11, versículo 26, ¿quiénes eran los cristianos? Y ustedes véanlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46 y después el 42. Estamos en el capítulo 1. Vamos al capítulo 2. ¿Por qué lo llamaron cristianos? ¿Por qué se llamaban cristianos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Oigan lo que hacían los cristianos. Todos los días. ¿Cada cuánto? Todos los días. Todos los días. Se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en sus casas. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en sus casas. Todos los días. Miren cómo lo dice el versículo 42, que lo hacían todos los días. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Recibían la enseñanza de los apóstoles. A la convivencia fraterna. Al compartir fraterno. A la fracción del pan. A la fracción del pan. ¿Y qué es la fracción del pan?
Mateo capítulo 26, versículo 26, ustedes van a ver que es la fracción del pan, que Jesús lo dejó. Y como Jesús lo dejó, nosotros en la iglesia lo tenemos. También lo puede buscar en Lucas capítulo 19, versículo 22. Pero vamos a leer el de Mateo 26, 26. O puede buscarlo en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Mateo 26, 26. ¿Qué era la fracción del pan? Que los cristianos de la Biblia lo tenían, que los cristianos de la Biblia practicaban, que ustedes y yo tenemos, pero que a los protestantes les hace falta. Oído al tambor y paren la oreja. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre. Entonces la fracción del pan que practicaban los cristianos de la Biblia era la Eucaristía. ¿Ustedes han visto a algún protestante celebrar la Eucaristía todos los días? Pero en la iglesia de Cristo, donde están los verdaderos cristianos, hacemos la misa todos los días. Primero, los cristianos oraban. Segundo, los cristianos tenían a la Virgen María. Tercero, los cristianos partían el pan. Cuarto, los cristianos bautizaban toda la familia. Hechos 2:38. Y les estoy leyendo, miren, antes del 11, para que nadie diga, es que él lo está diciendo todos los después del 11. No, a los cristianos de la Biblia se les llamó cristianos porque tenían Eucaristía, tenían oración, tenían a María. Hechos 2:38, tenían el bautismo. Óiganlo, paren la oreja y oído al tambor. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías. Miren lo que viene. Para que sus pecados sean perdonados. Ahí viene. ¿Para quién es el bautismo? Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios... ¿Para quién es el bautismo? Es para ustedes. Para ustedes los que son grandes. Y para sus hijos. Y para sus niños. Por eso en Hechos de los Apóstoles, más adelante, vamos a leerle más adelante, cuando se bautiza el carcelero, Hechos capítulo 16, versículo del 32 más o menos, se bautizó el carcelero con toda la familia. El don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Los niños también se pueden bautizar. En la iglesia de Cristo los niños se bautizaban. En la iglesia de Cristo los pequeños se bautizaban. Miren un ejemplo. Hechos 16:32. Oigan. Le anunciaron la palabra del Señor al carcelero. Usted puede leerlo del versículo 20 en adelante. Era medianoche. Estaba Pablo y Silas cantando en la cárcel del 25. Y a medianoche, cuando las puertas se abrieron, salieron los presos, Pablo y Silas, le anunciaron la palabra del Señor. A él y a todos los de su casa. A él y a toda su familia. Y oigan, miren, ¿dónde dice la Biblia que se bautizaron los niños? Ahí va, una familia completa que se bautizaba. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. ¿Y se bautizó? Con toda su familia. ¿Quiénes se bautizaron? ¿El carcelero? Con toda su familia. No dice, y los niños no lo bautizaron. Y era medianoche y no había río para irse a bautizar en un río, porque los evangélicos dicen que es que bautizaste hasta en el río. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Somos cristianos. Y los católicos sí son cristianos. Tonto, el cristiano es el que bautiza. El cristiano es el que tiene a María. El cristiano es el que tiene la Eucaristía. El cristiano es el que ora. ¿Y cuánto les hace falta a los protestantes
para llegar a ser cristianos de verdad. Miren, vamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el versículo 3. Vamos con el 7, primero y vamos con el 8 para no perder el orden. Hechos capítulo 7, cuando ya es al final la muerte de Esteban, creo que es el 54 por allá, el versículo. Hechos 7, 54, que fue cuando mataron, si no el 54 es el 58. Como 3 versículos antes de terminar el Hechos capítulo 7. Ahí, ¿qué versículo es? 54. Versículo 54. En la iglesia de Cristo tenemos mártires. En la iglesia cristiana había mártires. En la iglesia protestante no hay mártires. Escuchen bien. En la iglesia de Jesucristo existía el martirio. ¿Y qué era el martirio? A toda persona que decía yo soy cristiano le caían a piedra. A toda persona que decían yo soy cristiano lo lanzaban a los leones. A toda persona que decía yo soy cristiano lo agarraban y le degollaban, lo crucificaban. Dígame usted, ¿los protestantes tienen mártires? Que hayan dado la vida por el evangelio, por la palabra, y hayan entregado su vida y lo martirizaron y ahí tienen un mártir. No. ¿Y cómo dicen que son cristianos? Miren que en la iglesia de Cristo había martirio, persecución, los apedreaban. Hechos 7:54, oigan. Al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. El mártir se llamaba Esteban, que es el primer mártir de la iglesia católica. Que inclusive la iglesia conserva los restos de San Esteban. No le digan a nadie, es un secreto. Cuando ahorita vayamos a Roma, cuando estemos por Roma, vamos a mostrar por internet lo que se llaman las catatumbas de San Calixto. Y en las catatumbas de San Calixto reposan los restos de los mártires de la iglesia católica. Y hay varias catatumbas. La iglesia católica tiene los restos de San Pedro, los restos de San Pablo. Y si ustedes no pueden ir, yo lo muestro por internet. Ojalá y ustedes vayan a una peregrinación. Vayan a una peregrinación. Y les vamos a mostrar los restos de Pedro, los restos de Pablo. Murió el Papa Francisco. ¿Y sabe quién quedó con los restos? La iglesia católica. Después de 100 años, 200, 300 años, que todos estemos moridos y ya no estemos vivos, la iglesia conservará los restos. La iglesia lo conservará. Por eso conserva los restos. ¿Qué son los restos? Los huesos, lo que queda de ellos. Los protestantes no lo tienen. Tenemos los restos de San Esteban. Oigan. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Oigan lo que viene. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron afuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. ¿Qué hicieron con Esteban? Empezaron a tirarle piedras. Lo apedrearon. Oiga. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. De esa manera murió Esteban. ¿Dónde hay un protestante que haya entregado la vida por Cristo? Y dice, somos cristianos. ¿Cristianos? El cristiano es el que tiene la Eucaristía, tiene el bautismo, tiene a la Virgen María, tiene la oración, tiene los mártires. Vamos al capítulo 8, versículo 18. Los cristianos son los que tienen la imposición de las manos. Hechos 8, 18. Imposición de las manos. Y ahorita vamos un poquitico para atrás porque me salté una. Hechos 8, 18. En la iglesia de Cristo se transmitía el poder con la imposición de las manos. Cuando yo me ordené, no es que yo dije, yo soy Marcos Galvin y me ordeno cura. Yo fui donde mi obispo y ahí en internet está la ordenación. Estaba saliendo el internet por allá para esa fecha. Y Benjamín, que ustedes ven ahí, grabó la ordenación.
Y mírenla. Y vine ante el obispo y el obispo me impuso las manos. De esa manera yo me hice sacerdote. No es que yo dije, me autonombro cura. Así hacen los protestantes. Me autonombro pastor de la iglesia, me autonombro y se autonombra. En la iglesia de Cristo hay imposición de las manos. Oigan. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: «Dime a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». En la iglesia de Cristo, donde son los cristianos verdaderos, se imponen las manos para una tarea, para una misión. Los protestantes, ¿quién les impuso las manos? El primer pastor que hubo en el mundo, ¿quién le impuso las manos? A mí me impuso las manos Monseñor José Luis Azuaje. A Monseñor José Luis Azuaje, otro obispo, hasta que llega a Pedro. Y a ellos no. Entonces yo no he visto en algún pastor quien alguien le impuso las manos y lo mandó después de Cristo. Ellos se autonombran y después imponen las manos. Entonces la Biblia dice que los cristianos son aquellos que en la iglesia donde se imponen las manos. Y esa es la iglesia católica. ¿Qué más? Los cristianos, la iglesia perseguida que le decía a San Esteban, antes que se me olvide. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3. Saulo, que estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, perseguía a la iglesia. Y ahí vamos a volver a Hechos 2:46 también, para que ustedes vean este detalle de la iglesia de Cristo, de la iglesia donde estaban los cristianos, donde estamos nosotros y donde debemos estar seguros y no debemos estar engañados. Oigan, Hechos 8:3. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. ¿Cómo quería Saulo destruir a la iglesia? Entraba casa por casa. Repítalo. Entraba casa por casa. Ustedes leyeron, y párenlo ahí, y busque Hechos 2:46. Los apóstoles todos los días iban al templo. Y en las casas hacían algo diferente. ¿Por qué Saulo no fue a perseguirlos en el templo si sabía que iban al templo? Porque en el templo no se sabía quién era cristiano y quién no. Pero en las casas se hacía algo que dice Hechos 2:46, que solamente lo hacían los cristianos y que Saulo quería destruir la iglesia de Cristo entrando casa por casa. ¿Qué se hacía en las casas? En el tiempo de Pablo no habían templos. Escuchen bien. Los templos no existían. Pasó el año 314, 315 y fue el año donde los templos empezaron a aparecer. Pero antes no existían los templos. Los templos empezaron a aparecer con Constantino en el año 315 por allá, que fue donde se construyeron los templos. Y ahorita que vayamos a Roma, le vamos a mostrar los primeros templos construidos, que es la madre de todas las iglesias, de madre de todos los templos. Se lo vamos a mostrar por internet, que es el más antiguo del mundo. Pero estamos hablando del año 80, de los primeros 100 años de Cristo no existían los templos. Empezaron de 315. ¿Por qué no se hacía la Eucaristía en el templo? Porque todavía no se había construido. ¿Qué era lo que pasaba en las casas? Que Pablo llegaba no al templo, sino a las casas y llevaba a los presos. Oigan. Todos los días se reunían en el templo. ¿Por qué no los agarraba en el templo a los cristianos y los metía presos? ¿Por qué no se llevaba a los cristianos presos allá en el templo si sabía que iban? Porque no había una señal de cristiano. Pero escuchen la señal de cristiano. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en sus casas. Partían el pan en sus casas. Partían el pan en sus casas. Una vez más, ¿dónde partían el pan? En sus casas.
Hechos 8:3, el que está leyendo, el que leyó ahorita. Pablo perseguía a los cristianos, se metía ¿dónde? En las casas. ¿Por qué se metía en las casas? Oiga. Entraba casa por casa. Casa por casa. ¿No le parece curioso? Porque en las casas donde Pablo se metía, todos los días los cristianos celebraban la Eucaristía. Y llegaba Pablo y decían, aquí están en la casa, están celebrando la Eucaristía. Estos son cristianos. Vámonos, mijito. Y se los llevaba. Los cristianos eran los que hacían la misa, los que partían el pan, y por eso Pablo les llegaba a las casas y se los llevaba. Ahora sí, leamos el Evangelio, la primera lectura, Hechos capítulo 11, versículo 26. Le estoy predicando un solo versículo porque no tengo mucho tiempo. Después le predico todos los demás. El versículo 26 dice, Hechos 11, 26, oigan. Fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. ¿A quiénes llamaron cristianos? A aquellos que tenían a la Virgen María, Hechos 1:15. A aquellos que hacían oración, Hechos 1:14. A aquellos que tenían la Eucaristía, Hechos 2:46. A aquellos que tenían el bautismo, Hechos 2:38. ¿A quienes llamaron cristianos? A aquellos que eran perseguidos, Hechos 7:54 y siguientes, San Esteban. ¿A quienes llamaron cristianos? A aquellos que imponían las manos, Hechos 8:18. ¿A quienes llamaron cristianos? ¿A los protestantes? No. Entonces, cuando los católicos le dicen a los protestantes, ellos son cristianos, no saben ni lo que dicen. Ahí donde dice Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que dicen, lo que hacen. Llamar a una persona cristiana es saber que tiene la Eucaristía, que tiene a la Virgen María, que tiene el bautismo, que tiene los sacramentos, que tiene los mandamientos, que hace lo que Jesús dice. Llamar a una persona cristiana no es decir, son cristianos porque creen en Cristo, llaman a Cristo. No. Son cristianos porque se colocan la corbata y la Biblia debajo del brazo y se autonombra cristiano. No, el cristiano verdadero es el que practica lo que Jesús dejó. Por ejemplo, la confesión, Juan 20:23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Se confiesan los protestantes? No. Por ejemplo, el matrimonio, San Mateo 19:5. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Los protestantes se casan hoy y se terminan de casar y se divorcian y se vuelven a casar. Y para ellos no hay un matrimonio para toda la vida. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Marcos 8:34. Los que cargan con la cruz para seguir a Jesucristo. ¿Aman la cruz? ¿Quieren la cruz? No. ¿Y entonces de qué cristianos habla? ¿Quiénes son los cristianos? Los que creen que la Eucaristía los puede salvar. San Juan 6:54. Los cristianos no son aquellos que se llenan la boca diciendo, somos cristianos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Así que piénselo la próxima vez que le venga a decir a los protestantes que son cristianos. El cristiano es lo que dice San Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Y termino ya para terminar, para no alargarme, no sé la hora, pero para no alargarme y no me regañen. Mateo capítulo 7, versículo 21. Con Mateo 7:21 terminamos. Oigan, para terminar rapidito, para que no vaya el tiempo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Oigan. No bastará con decirme, Señor, Señor. Yo soy cristiano, yo creo en Cristo, Señor, Señor. Para entrar en el reino de los cielos. Eso no basta para ir al cielo. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. A eso sí se le llama cristianos y esos sí van para el cielo. Entonces, para que usted llame a alguna persona cristiana, debe pensarlo bien. Los católicos somos cristianos, tenemos pruebas, tenemos fotografías, tenemos retratos, tenemos pruebas verdaderas de que somos cristianos. Y debe de decirle cristianos a los protestantes que no son cristianos. Porque creen en Cristo, porque no le hacen caso.
Solamente con decir Señor, Señor, con eso no van al cielo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor por nosotros, por nuestras necesidades. De manera especial, tráigame las intenciones, por las intenciones que traemos hoy en este día. Venga, Raquel, Rebeca. Vamos a orar por estas intenciones que tenemos. Vamos a colocarlas en el altar de Dios, gracias. Y por cada una de las intenciones que hemos traído a este lugar. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que, fieles al Evangelio, prediquemos a Cristo a tiempo y a destiempo, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo entero, para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Oremos a Dios Todopoderoso en este día por nosotros cristianos, para que vivamos según manda Jesucristo y su Evangelio, roguemos al Señor. Oremos a Dios por todas las personas que se han apartado de la Iglesia Católica, engañadas por los protestantes, para que puedan reconocer en la Iglesia de Cristo el ser cristiano verdadero, roguemos al Señor. Oremos, queridos hermanos, en este día por todas las personas quienes vienen a la peregrinación, quienes desde su casa nos están acompañando en redes sociales, para que Dios Todopoderoso les bendiga hoy, mañana y siempre, roguemos al Señor. Por estas intenciones que hoy trajimos ante el altar de Dios, por los fieles difuntos, por los enfermos, por los necesitados, para que Dios Todopoderoso tenga misericordia, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad y de misericordia, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a la ofrenda ahorita. Recuerden que la ofrenda es para el lugar donde estamos visitando, así que vamos a ser generosos porque estamos de peregrinación. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos.
Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestra súplica quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos, de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrar hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos, unidos a sus voces, cantar jubilosos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu pueblo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu pueblo, ten piedad y danos la paz que libera al hombre, y danos la paz que el mundo nos da. Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu pueblo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu pueblo, ten piedad y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Qué bello es saber que tú estás siempre tan cerca de mí y estás aquí presente en el altar, llamándome a ir a ti para beber el vino de tu amor, beber tu sangre, Señor, y darme de tu divino manjar, tu cuerpo vivo en el pan.
saber que estás aquí, que vives dentro de mí. Tu corazón, el mío cambiará para vivir la caridad, que es entregar la vida por amor, como lo hiciste tú, Señor. Este es el fruto de la comunión, el fruto de nuestra unión, oh Jesús. Qué bello es saber que tú estás siempre tan cerca de mí, y estás aquí presente en el altar, llamándome a ir a ti para beber el vino de tu amor, beber tu sangre, Señor, y darme de tu divino manjar, tu cuerpo vivo en el pan, oh Jesús. Oremos. Al recibir el sacramento celestial, en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos conceda ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí.
Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.